Hola, buen día a todos. Bueno, como vos bien decías, esta pandemia que llegó en el mes de marzo y que efectivamente en muchos casos se visualizaba lo focalizado del ingreso por Ezeiza, de las personas que habían viajado o habían tenido algún contacto estrecho con alguien que haya viajado, evidentemente hoy ya llegó a aquellos sectores más vulnerables, como vos bien marcabas. Nosotros desde la ciudad de Buenos Aires, desde la Defensoría del Pueblo, que dirige Alejandro Amor, que es el defensor del pueblo, venimos trabajando mucho en los asentamientos de la ciudad y no solamente en el marco de la pandemia, sino que desde ya hace 9 años van a ser, tenemos un programa de villas que tenemos sedes en la mayoría de los asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y por eso tenemos muchos referentes en los barrios que nos iban marcando cuáles eran las situaciones y por eso empezamos a articular, participamos de las mesas de trabajo, en el caso específico que vos me marcabas de la 31, trabajamos mucho con los vecinos y vecinas, articulamos una mesa de trabajo con AISA, con la titular Marina Galmarini, para poder resolver la situación que allí se daba con el acceso al agua. Y en este sentido, con Nación, con Salud de Nación y con Salud de Ciudad de Buenos Aires, empezamos a acompañar los operativos de detectar, que es este operativo que lanzó Nación para poder hacer un trabajo más focalizado en ir a buscar aquellos contactos estrechos de personas que hayan estado con COVID positivo en los barrios. Esto se está dando en la 31, en la 21-24, en la 1-11-14, en la Villa 15, en la Villa 20, y allí nosotros tenemos referentes de la Defensoría articulando este trabajo con todo el equipo sanitario que venimos desarrollando tanto la vacunación para personas adultas mayores y también monitoreo en los geriátricos, que es otro de los lugares de foco de contagio, que acá en la ciudad ha sido muy alto, como también en la mayoría de las ciudades centrales europeas, y que en ese sentido recoge también la población más vulnerable, que son los adultos mayores. Ujú. Te quería preguntar, en realidad estamos conversando más que una entrevista, en tu rol y tu experiencia y tu recorrido de 9 años, como indicaste, en esta articulación, sin ánimo de estigmatizar, pero también llamando a las cosas por su nombre, digamos. No podemos decir, no podemos aplicar neologismos en una situación que es concreta. ¿Hay hacinamiento concreto en los lugares que mencionaste, por lo menos en la 31, lo que uno puede observar y algún recorrido que haya hecho en alguna oportunidad por ahí? En el caso, digamos, de nosotros, no de ustedes, obviamente, que están permanentemente en el territorio. ¿Hay hacinamiento? Hay mucha concentración de gente en lugares donde tal vez no hay más de una pieza y hay un grupo familiar grande, en un sector donde la circulación evidentemente ya es comunitaria, y sin ánimo de preguntarte sobre la gestión de la materia, pero cuando ya está tan instalada la circulación, cuando es tan característica, tan crónica la situación de hacinamiento en general, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede trabajar la idea del aislamiento, la idea de del quedarte en casa y cuestiones por el estilo? Bueno, mira, lo que vos marcás es así. Nosotros un poco con este concepto del aislamiento social preventivo y obligatorio, desde un primer momento marcamos, y de hecho en la Defensoría del Pueblo tiene un centro de opinión que hizo relevamientos de cómo la ciudadanía porteña estaba de acuerdo o no con la política de cuarentena, y claramente esta situación fue muy favorable, digamos, la mayoría de los porteños y las porteñas estaban de acuerdo con la política de la cuarentena, pero obviamente este indicador varía en relación al nivel socioeconómico y es un poco a donde vos apuntás, aquellas personas que están en lo que sería acá lo más común, que es un 3 ambientes en la ciudad de Buenos Aires, o obviamente 4 ambientes, claramente la situación de la cuarentena la viven de otra forma, así también como aquellas personas que tienen un trabajo de asalariado, donde quizás no afectó su nivel de ingreso la situación de la cuarentena. Bueno, claramente
los barrios más vulnerables no cumplen ni con la situación de poder tener una vivienda digna, ni al mismo tiempo con un trabajo asalariado, sino que en la mayoría de los casos trabaja en situación de informalidad, por lo tanto sus ingresos se vieron afectados, por lo tanto tuvo que también muchas personas tomar la decisión de salir a trabajar a pesar de efectivamente que sea lo recomendable. Entonces me parece que allí es donde hay que tener mayor el foco, porque claramente lo que se planteó en una primera instancia como cuarentena comunitaria, digamos como aislamiento comunitario, de que efectivamente se realizaba de manera conjunta, porque entendemos que si efectivamente, como vos bien decís, en la mayoría de los barrios vulnerables tenés una pieza grande o dos piezas para un grupo familiar muy extenso, el nivel de contacto y de este distanciamiento social no se puede realizar. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros desde la Defensoría hicimos mucho hincapié, ayer sacamos unas recomendaciones que hicimos llegar al Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, de cómo poder abordar estas situaciones con respecto a la posibilidad de tener respuestas habitacionales para poder trasladar a aquellas personas que tienen algún síntoma, porque como sucedió el anuncio de salud la semana pasada, la definición del caso se modificó, o sea, ¿se acuerdan que desde una primera instancia era, bueno, dos o tres síntomas, si fiebre, si dolor de garganta, si algún otro tipo de malestar? Bueno, en la definición de lo que son los casos sensibilizados, que son especialmente focalizados en los grupos vulnerables y también en los asentamientos y en los geriátricos, ya con un solo síntoma se considera un caso sospechoso, por lo tanto, digamos, la necesidad de que esa persona pueda ser trasladada a un lugar donde pueda pasar este tiempo de cuarentena para poder ver efectivamente si el hisopado da positivo, y también a través de estos mecanismos de detectar, de poder ir hacia cada uno de los domicilios en los barrios vulnerables para ver aquellas personas que tuvieron contacto estrecho con alguna persona que tenga COVID positivo, también pueda ser hisopado. Esto se está trabajando fuertemente desde Nación, en articulación con Ciudad, y desde la Defensoría estamos participando, como te decía, para poder detectar estos casos de manera temprana y poder también generar un aislamiento en un contexto donde vos bien marcabas es bien difícil, y donde desde la Defensoría, digamos, antes de marzo, antes de que se decrete la pandemia, veníamos señalando el derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental, y que efectivamente en la Ciudad de Buenos Aires es difícil de garantizarlo. Nosotros tenemos iniciativa legislativa y en la legislatura habíamos presentado en el mes de noviembre una batería de proyectos de ley vinculados a la necesidad de garantizar una vivienda digna, también la cuestión de los desalojos. Aunque no lo puedas creer, en este contexto de cuarentena y de aislamiento social, la Defensoría está trabajando fuertemente en muchos desalojos compulsivos que se vienen realizando. Obviamente estamos muy fuerte con el decreto 320 del 2020, donde efectivamente desde Nación se suspendieron los desalojos, pero todos conocemos y todos sabemos que una cosa es el alquiler formal, donde hay un contrato y donde específicamente el decreto tiene mayor rigor de ley, y otros son los lugares de alquileres informales, donde claramente no está garantizado este rol, y por eso desde la Defensoría estamos trabajando muy fuerte en esos sectores también. Te quería preguntar además sobre algo que, bueno, tomó dimensión nacional en los medios, eh, paralelamente a la muerte de dos dirigentes sociales de la Villa 31. Una de ellas, Ramona, integrante de la Garganta Poderosa, entre otras asociaciones. Más allá de la precariedad de la construcción, de que, por ejemplo, no vamos a ir a un lugar a pedir muchos finales de obras autorizados por la municipalidad o por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque seguramente ha sido anárquica y desprolija esas construcciones que solemos ver en algunos programas. Pero hay una cuestión muy concreta. ¿Puede ser que haya realmente faltado agua potable
en una comunidad que me dicen que tiene 40.000 habitantes, como la Villa 31, y que obviamente el agua potable es probablemente uno de los mayores enemigos del COVID, y más barato, ¿no? Del COVID-19 en este momento. Eso realmente, ¿cuánto tiene de verdad, cuánto tiene de fantasía? Porque estamos hablando de un bien, de un derecho humano, que es el derecho al agua, y de un bien que es fundamental hoy por hoy. Bueno, a ver, primero y antes que nada, obviamente una profunda tristeza por la pérdida de Ramona, principalmente por su militancia en el barrio, obviamente a partir de Garganta Poderosa, pero principalmente también por lo que ella significa en el barrio para los vecinos y vecinas. Y la verdad, porque realmente fue una portavoz de la situación que vivían los vecinos y vecinas del barrio 31. Nosotros desde la Defensoría en el mes de enero hicimos un pedido a lo que es la Secretaría de Integración Social Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, solicitando una vivienda para ella y su familia. Después hicimos un reiteratorio porque en este caso nos habían planteado que habían conseguido una vivienda desde el gobierno de la ciudad, pero que no cumplía con lo que se requería para la familia, porque era una familia grande. Por eso nosotros insistimos mucho, porque efectivamente era necesaria esta vivienda. Nos volvieron a contestar que habían encontrado otra vivienda y que estaban esperando digamos, la aceptación de la familia, lo cual imagínense que es raro, porque efectivamente una familia que está necesitada de mudarse, obviamente apenas consiga esa vivienda la va a aceptar. Por lo tanto, esto está todo documentado por la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires y por eso nosotros tomamos contacto de este caso de manera muy temprana. Obviamente la situación del agua es muy relevante cuando todos estamos diciendo que es necesario lavarse las manos permanentemente para no contraer el virus, y cuando nosotros, yo como madre a mis hijos, estoy todo el día diciéndole lo mismo. Imagino cualquier madre en el barrio 31 donde le pide o escucha los hijos que hay que lavarse las manos y no tienen agua para lavarse. Por lo tanto, me parece que este tema sí es muy significativo y por eso nosotros generamos una mesa de trabajo con el gobierno de la ciudad, desde la Defensoría también con AISA. Quiero destacar que AISA no es la proveedora de agua en el barrio 31, la responsabilidad de la provisión de agua en el barrio 31 es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Por eso nosotros también sumamos a AISA para ver de qué forma podía colaborar en este contexto, y realmente las autoridades de AISA, desde Malena Galmarini en adelante, se pusieron a disposición para poder trabajar. AISA provee hasta el ingreso al barrio 31 y a partir de ahí lo hace el gobierno de la ciudad. Nosotros estamos siguiendo las obras de avance de esta provisión para que efectivamente se dé cumplimiento a un derecho fundamental como es el del agua. Pero realmente, obviamente, la portavoz que fue Ramona en este sentido, me parece bueno, que es algo para tomar el ejemplo y para de una vez por todas erradicar estos asentamientos en la ciudad de Buenos Aires con viviendas dignas para todos y todas. O sea que efectivamente había un problema de suministro de agua potable en el lugar. Exacto, sí. Es terrible. Sí, es terrible que en la ciudad de Buenos Aires, a ver, cuando hablamos y vos decías un poco recién ahí, que no se le puede pedir el final de obra a esos asentamientos, ¿no? Tengamos en cuenta, yo vivo en un barrio residencial, Villa Urquiza, de la ciudad de Buenos Aires, es un barrio clase media de aquí, y la mayoría de los edificios también de aquí en la ciudad de Buenos Aires no tienen final de obra. O sea, efectivamente hubo un desarrollo inmobiliario altísimo, y eso también trae aparejado otra problemática, que también en la Defensoría lo vemos mucho, que es toda esta situación de los alquileres y de los inquilinos. O sea, en 10 años la ciudad pasó de tener un 20% de inquilinos a un 40% de inquilinos. El nivel de construcción aumentó y sin embargo los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, en referencia a todos los censos, no ha aumentado. O sea, tenemos 3 millones de habitantes acá en la ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, el tema de la vivienda es una problemática, digamos, que cruza todas las clases sociales acá en la ciudad, efectivamente porque no hay una política en serio en materia de vivienda. Y me parece
que estas situaciones lo que hacen es visibilizar aún más las desigualdades existentes, que no son nuevas en la ciudad de Buenos Aires y que este contexto de pandemia lo pone quizás más en agenda, ¿no? Es prematuro porque además de que es una gestión que lleva 6 meses, la gestión de Alberto Fernández y las otras gestiones también, obviamente, eh, pero quería hacerte una consulta porque la responsable del área es una santafesina, María Eugenia Bielsa, está a cargo de Hábitat y Vivienda, y con un rol ministerial ahora. Estamos hablando justamente del hábitat y de la vivienda. ¿Han tenido institucionalmente contacto con ella? ¿Pensás que antes de la pandemia, incluso o ahora, se manifestó un interés, digamos, por trabajar este tema con seriedad? ¿Tenés alguna opinión sobre ella y sobre su rol y la articulación con ustedes? Y bueno, mira, qué bueno que me preguntás esto, porque nosotros, además de, bueno, Alejandro Amor, como defensor de la ciudad, también preside lo que es la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina. A mí me toca un poco el rol de articular muchas de esas relaciones, y en función de eso estamos agrupados en esta asociación. Y ya incluso en el mes de marzo, por la preocupación que desde la asociación teníamos con respecto a la situación del agua, nos habíamos puesto en contacto con el ministerio y habíamos puesto en evidencia de todo lo que desde las defensorías veníamos realizando. A partir del decreto 320 volvimos a tomar contacto con el ministerio para poder mostrar cuáles eran las realidades que estaban sucediendo en las distintas provincias, que como bien sabemos son muy diversas, y coordinamos una reunión que la realizamos el lunes pasado con la ministra y con todos los defensores del pueblo y defensoras del pueblo de la República Argentina, que la verdad fue muy interesante porque nos comentó un poco cuáles eran las líneas que venían desarrollando desde el ministerio, cuáles eran los ejes fundamentales. Me parece que la mirada puesta en la necesidad de resolver la cuestión habitacional y de la vivienda es un eje de su gestión y que nosotros celebramos y acompañamos. Y bueno, y pudimos tener un buen tiempo de diálogo con ella, desde todos los defensores y defensoras, para poder mostrar las realidades regionales. Y generamos también una mesa de trabajo para poder trabajar específicamente con todo el equipo también que se viene desarrollando ahí en el ministerio con respecto al tema de alquileres, inquilinatos y en función del decreto y el cumplimiento. Así que la verdad que estamos muy contentos con su gestión, obviamente corta, porque hace 6 meses, como vos bien decías, pero de mucha articulación y de mucha vocación de diálogo con los actores políticos y sociales que tenemos alguna experiencia en relación a la atención de esta temática. Te agradezco mucho tu tiempo y seguramente, espero que no por estos temas, pero seguramente por temas tan sensibles, ¿no? Pero seguramente en alguna otra oportunidad volveremos a charlar porque lo que ocurre en Ciudad de Buenos Aires es en escala muchas veces en otra escala me refiero, muchas veces lo que sucede en el interior del país, así que es un buen reflejo para estar atentos. Gracias y buen día. Gracias a ustedes, buen día.